Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Estamos escuchando Ídolos de los Quemados de León Gieco y ya estamos con la invitada de la jornada de hoy, que es abogada, periodista, especialista en comunicación política, consultora, prácticamente todo. Julieta Weisgold, está más o menos bien pronunciado. Sí, bien. Está perfecto. Bueno, Julieta, muchas gracias por venir, qué suerte que te tenemos acá. Podríamos decir que fue una semana, hay diferentes formas de verlo, ¿no? Me parece a mí, desde la calidad institucional, fue una semana horrible para la Argentina, porque vemos a un presidente, la palabra que se me ocurre y me parece bastante precisa, es enchastrado en una estafa, y a su vez vemos después un Congreso totalmente sin carácter, que ni siquiera en el peor momento de ese gobierno se anima a investigar, ni más ni menos que investigar. Pero por otro lado, para los especialistas en política y demás, es un momento rico para analizar y ver las implicancias que puede tener y lo más difícil, ¿no? ¿Qué puede pasar después? ¿Qué puede pasar después y qué pasa de cara a la gente siempre, ¿no? Porque a veces en el micromundo, y que no es tan micromundo, pero en el mundo de la política se pierde un poco de vista qué es la perspectiva de qué es lo que está pasando en la sociedad respecto a todo esto. Primero señalar una cosa, puntos de quiebre. Desde que arrancó yo insisto mucho con eso desde marzo del año pasado. Sí. Desde que arrancó el gobierno de Milei, la pregunta era cómo un gobierno que estaba haciendo en los propios términos del presidente el mayor ajuste de la historia iba a seguir en el poder, ¿no? Y entonces se buscaban puntos de quiebre posibles desde un punto de vista sensato y razonable. Si la principal preocupación de la gente es económica, si el 50% de los argentinos aproximadamente, ¿no?, está en la línea de la pobreza, muchísimos argentinos pobres, ¿no? En ese contexto debía venir por el lado, los puntos de quiebre debían venir por el lado de la economía, ¿no? Los ajustes, los aumentos de tarifas, y así en progresión durante todo el año. Si bien la inflación que al principio se desató más todavía. Se desató, ¿no? Bueno, no había, y siempre se buscaba cuál iba a ser. Y si uno mira en perspectiva, para atrás, encuentra que los puntos de quiebre en la calle, el primero fue el tema recorte universitario, ¿no? Una marcha multitudinaria. Sí. Y en la opinión pública fue el que fue marcado por todas las consultoras al unísono, fue el tema jubilados, ¿no? Con el recorte a los jubilados y la cena posterior de festejo del gobierno, ¿no? Ese fue la primera vez. En la opinión pública, el que fue, digamos, como un denominador de todas las consultoras, que a todas les registró lo mismo, fue ese. Con el diputado que llevó ensalada rusa, no lo olvidemos, no me acuerdo el nombre, pero su gesto muy bien. Y así todo después quisieron convencer al pueblo de que cada uno de los diputados pagaba su propio cubierto. Por eso él decía, no, yo llevé ensalada rusa, como diciendo, no, yo no estuve de joda porque cagamos a los jubilados, llevé ensalada rusa. Bien. Por eso, pero el punto entonces, retomando, es que se veía o se intentaba ver punto de quiebre en lugares donde no parecía, ¿no? Bueno, y ahora viene otro punto de quiebre, porque este fue un tema que al gobierno le entró en términos, digamos, lo afectó en términos, ahora vamos a ver en términos de qué, ¿no? Estuvo lo de Davos, ¿no? El discurso de Davos, que también genera una gran movilización en cuanto, no sé qué tanto quiebra en su imagen, pero me parece que sí, porque él también salió a tratar de explicar y se pisó otra vez, pero no sé si quiebre es la palabra, pero sí como que lo afectó. Lo que pasa es que, a ver, el discurso de Davos Milei es profundamente, digamos, y llega al poder así, ¿no? En la naturaleza de él está eso. Tiene un discurso controversial, y estoy diciendo con comillas, incluso generosa, ¿no? Tiene un discurso que va muchísimo más allá de los bordes y de los límites esperables, ¿no? Inclusive a veces de la democracia. Claro. Que ni siquiera se condicen con un liberal. No, ni siquiera. Se supone que un liberal no es homofóbico. No. Pero es muy contradictorio, y eso es parte de la identidad política de él desde que empezó, ¿no? Entonces, lo de Davos yo lo dejaría un poco más al costado en ese sentido, porque muchas veces en las redes se genera volumen de debate también muy fuerte, ¿no?
Lo de Davos generó un volumen de debate fuerte, pero eso después, y ahí voy a la opinión pública, no se refleja exactamente del modo en el que pensábamos que se podía llegar a generar, ¿no? O lo que podía llegar a generar. ¿Qué pasó en la opinión pública con el tema Libra, ¿no? El tema en sí mismo, y eso de vuelta, lo midieron todas las consultoras, van en el mismo sentido, algunas con números mayores de impacto, otras con números menores, pero si todas registran lo mismo, ¿no? Tendemos a creer que un impacto hubo. Del tema, claro, ¿no? Sí, El sí, tema sí, sí. impactó en los votantes propios de Milei, Claro. ¿no? ¿Y esto es la primera vez? ¿O lo de los jubilados no había impactado en los votantes propios de Milei? Mira, lo que pasa es que la proporción, lo que pasó con lo de los jubilados sí impactó también en votantes propios, pero lo que pasó con el tema jubilados, que además del tema, y esto es lo interesante respecto a eso, tuvo una caída en la imagen Milei. En este caso, la caída, por lo menos que se registró, las últimas mediciones hay que ser muy cuidadosos porque puede ir cambiando minuto a minuto, es un escándalo en desarrollo Total. Sí. ¿no? Pero hasta hace 3 días, 2-3 días, lo que yo tengo de datos es que el impacto más grande no era en la imagen había caído 1 o 2 puntos, en general las consultoras no marcaron un gran cambio en la imagen de él, pero sí en la repercusión del tema, ¿no? O sea, el tema, los votantes propios dicen esto está mal, esto no puede ser, lo ven con malos ojos, no todos, ¿no? Pero hay un 30%, 20, 30, es bastante de los votantes propios, pero después cuando vas a mirar qué pasa en la imagen de él, la repercusión no es tan grande, ¿sí? Son datos, hay que leerlos como variables dentro de un análisis más global. Esto significa que el gobierno se puede quedar tranquilo y tiene que seguir como sigue, y yo diría que no, porque de vuelta es una piedra en el zapato grande, pero esto significa que va a tener una repercusión electoral obvia, está por verse, es una noticia en desarrollo. Claro, porque se hace esa traslación de las consecuencias que puede traer en los hechos, y los hechos es en términos de votos para la política, y para octubre en Argentina faltan como 7 años. Pero sí me parece importante esto que señalás de la mella que hizo en el propio público libertario, que hasta ahora, no estamos en una radio precisamente que represente eso, ¿no? Estamos siempre nosotros en nuestro propio micromundo, y que muchas veces nos falta contacto con personas que estén más, que sean adherentes a este gobierno. ¿Crees que puede ser que el fantasma que usó la oposición esta semana de no ataquemos a Milei porque si no vuelve el peronismo, sea un argumento que le sirva? No, yo no creo. La verdad es que creo que el problema de la oposición en todo caso pasa por otro lado. No pasa por los argumentos que use. Pasa porque, está en una situación también de cierta fragilidad o de rearmado, ¿no? Y eso hace que no pueda tener una práctica política que va antes, digamos, cuando yo hablo de discurso político no pienso en palabras, sino, ¿no?, en acción política. El discurso político está hermanado, si no, no tiene peso. Entonces, lo que le está pasando a la oposición, que es lo más, digamos, grave en ese sentido, es que no puede establecer un marco de discurso propio, ¿no? Un marco, una visión propia acerca de las cosas. Entonces, no tiene tanto que ver con si juicio político sí o juicio político no, si con el largo del tuit de Cristina, ¿no? Si dice Che Milei o no dice Che Milei, si fue Cristina o no Cristina, que fueron todos los debates intensos esta semana en las redes, ¿no? Sí. No pasa por ahí, sino por, cómo se enfrenta a esto, ¿no? Desde dónde, y no en términos, digamos, internos de la oposición, sino hacia la gente. Hay dos figuras fuertes dentro del gobierno de Javier Milei que también se ven afectadas con esto. Uno fue la interrupción abrupta que hizo Santiago Caputo en medio de la entrevista, que se empezó a medir eso, a ver si estuvo bien, si estuvo mal, quién fue el que habilitó esa interrupción. Obviamente esto tiene la venia
del propio Javier Milei de tratar de que no me embarre demasiado con lo que digo, y si me embarro, hacé lo que tenés que hacer para que esto no salga a la luz. Más allá del protagonismo de Jonathan Viale en este aspecto, que ya sabíamos a qué sectores del poder representa. Pero también la otra es Karina Milei, ¿no? ¿Cómo se ve afectada la figura de Karina Milei, que es la mano derecha, incluso con mayor poder, según el propio Javier Milei, de lo que él puede llegar a tener como presidente? ¿También entra dentro de esta misma bolsa o eso todavía no se analizó? Yo no tengo mediciones de qué es lo que pasó con Karina Milei, y la verdad es que si bien es una figura principal para el esquema de poder de Milei, todavía hacia afuera no es una persona que tenga proyección, más allá de que se la pueda medir en imagen, ¿no? No habló. Entonces, como cuando no habló, y cuando habló no demostró grandes habilidades. No sabemos, digamos, Claro. en términos públicos tangibles, ¿no? Más allá Claro. del esquema de poder, en donde evidentemente es una persona importante. Pero ¿no? es eso también que está en No es un proceso de detalle. desarrollo, lo que decís vos Eso también, yo ¿no? creo que también está en proceso de desarrollo. ¿Cómo le va a afectar en términos políticos internos al gobierno eso? Lo más probable por la conformación del gobierno es que ese triángulo de hierro no se deshaga, ¿no? Claro. Porque si se deshace, también posiblemente se deshaga el gobierno. Esa es la narrativa. Tal cual. Pareciera, como vos bien decías, ¿no?, que esta es una crisis en desarrollo y hay que ver qué impacto tiene, que quizás le pega más que ninguna de las otras porque atenta contra, yo digo imaginarios, ¿no? A mí nunca me pareció demasiado honesto Milei, pero había una idea de que era honesto y que era otra cosa. Bueno, y acá están diciendo que Karina cobraba por cada persona que se le acercaba al presidente. Entonces, por un lado está el hecho de la corrupción clara y incluso torpe, ¿no? Y después está el hecho que él se vendía como un especialista en crecimiento, con o sin dinero, o cuatro yanquis le venden un buzón. Entonces o es cómplice o es muy malo en su oficio. Quizás por eso, más allá de lo que se pueda medir estrictamente ahora, da la sensación que esto tiene posibilidades de horadar más el sustento de Milei. No, y además habrá que ver cómo se va comportando el gobierno en relación a eso, ¿no? También, cómo sigue, por eso digo. Y también está noticia en desarrollo, porque todo el tiempo aparecen actores nuevos diciendo cosas nuevas, ¿no? Claro. Supuestos documentos también que se firmaron. También hay que prestarle un poquito de atención, por ejemplo, a las cosas como las de Johnny Viale, ¿no? Que a veces son disparadores dentro del propio escándalo que le permiten al gobierno irse un poquito por la tangente, ¿no? En vez de... Es porque una el tema trampa. de discusión, Las coimas en periodistas, pasó a claro. ser otro. Pasó ¿no? a ser el Es protagonista. un tema dentro del tema. Tal cual, sí. Así que, digo, eso por un lado, ¿no? Y por otra parte, actores internacionales que pueden entrar a jugar, ¿no? Y que van a seguir seguramente nutriendo la narrativa, y hay que ver qué es lo que pasa con eso. Yo creo que sin dudas esto va a ser mella, pero cuando se habla del contrato electoral de Milei, ¿no? ¿Cuál fue el contrato electoral? Y se piensa en la transparencia. Al principio se decía que era el tema de la inflación, ¿no? Sobre todo con los votantes del núcleo duro. El tema de la transparencia y la anticorrupción por ahí está más de la mano del votante tradicional de Macri, ¿no? Por supuesto que son todos votantes de él, es parte del contrato. Ahora, hay algo que en general no se piensa respecto al contrato electoral de Milei. En las elecciones de 2023 no ganó Patricia Bullrich y no ganó Larreta, en gran parte por problemas internos graves, ¿no? Que tenía juntos en ese momento. Sí. Pero más allá de eso, ganó la opción más radical del cambio, ¿no? Ganó una persona que venía de afuera de la política y que la promesa más tangible que tenía era romper todo. De algún modo era eso. Sí. Entonces, otra de las cosas que va a haber que medir respecto al contrato electoral y la cercanía o distancia de él respecto a ese contrato, tiene que ver con eso. ¿Va a poder seguir mostrando que es el que vino a romper todo y a transformar las cosas o no? Esa es también la pregunta que creo que hay que tener en la cabeza. Bien. Claro, porque esto no sería, lo que pasó no es un romper todo, no es una ruptura, sino la mantención de un statu quo de una clase económica que vive de la timba financiera. No, y de hecho en asociación con esa casta política, lo que vimos que pasó esta semana en el Senado, Bueno, actúa a pero favor de él. Todo eso también se ve cuando vos tenés una oposición, no que lo señale
Porque marcar el campo de discurso del otro, ¿no? A veces no es necesariamente señalar el problema del otro. A veces es tener un proyecto que contraste, que sea distinto a eso, poder, ¿no? Ponerlo que se vea, que esté presente ese contraste, y a partir de eso, a partir de ahí, teniendo una opción, la gente va a decir, che, ¿no? Entonces eso también ayuda. Y la política y la sociedad es un juego dinámico. Estamos hablando con Julieta Weisgold, que es abogada, periodista, consultora en comunicación política. ¿Qué querías No, decir? y vos decís que eso estaba empezando a aparecer o todavía no. Hoy justo vimos que Axel lanzó su espacio político. Bueno, Cristina siempre se mantiene marcando su mensaje. Yo creo que desde hace unos meses la oposición está moviéndose, rearticulándose, hay debates internos claramente, ¿no? El peronismo, sobre todo, estamos hablando de la oposición mayoritaria. Pero bueno, creo que todavía están muy volcados hacia la discusión interna. Ajá. Y bueno, ¿no? Hay que ver qué es lo que pasa en relación a la gente. Y a ver, también es lógico, porque hubo un cimbronazo muy grande, entonces pretender que las cosas se ordenen de un minuto a otro sería un poco raro o fantasioso, pero hay algunas cosas en el camino, ¿no? Que tienen que ver con cómo manejarse respecto a la gente, de nuevo, y a los problemas o los procesos internos, que creo que sí son atendibles, y que tienen que ver con que justamente, ¿no? Los procesos internos son cosas que se van resolviendo mientras tanto, pero de cara a la gente no hay que olvidarse que la gente sigue estando, claro. Y en muchos casos, al menos, digamos, cerca de un 50% de los argentinos está esperando, ¿no? Un 45% está esperando, ¿no? Alguna representación. Y vos, como asesora comunicacional en cuanto a política se refiere, ¿recomendarías que estas discusiones se den a cielo abierto? ¿O decís lo que se viene escuchando desde hace años, que los trapitos se debaten adentro? Las discusiones internas, claro. Yo creo que más que discusiones internas, están siendo a cielo abierto porque están pasando. Sí, claro. Por eso, ¿vos recomendarías institucionalmente que esto se haga así que o no? Cualquier discusión que aporte algo real a la gente, le golpeé el micrófono, suma, ¿no? Pero tiene que ser algo que sea un aporte, claro. Porque si no es un aporte, es ruido. En un contexto de tanto ruido, claro. ¿No? Entonces, el punto es cómo acercarse. Creo que hay una de las claves en este contexto es la cercanía, ¿no? Que es algo que se perdió y que Milei recuperó de una forma muy paradójica, porque no es un dirigente que esté cerca, ¿no? Uh-huh. En términos de la vieja idea de cercanía, ¿no? Pero bueno, tal vez hay algo de paradójicamente, digo cercanía, porque retomó el vínculo con sectores que de algún modo, sobre todo estoy hablando del núcleo duro de Milei, ¿no? En donde hay sectores populares también, sí. Que de algún modo se habían sentido más alejados por ahí del proceso político. Entonces hay que ver cómo retomar eso también, ¿no? Recién mencionaste algo que estábamos hablando al aire y fuera del aire, que nos parece interesante, que no es central, pero sí nos parece interesante, que es cómo se está comunicando Cristina, ¿no? Un tiempo, todo pasa tan rápido que... Sí. Sí. ¿Se acuerdan que los primeros 3 meses nadie decía nada y se suponía que nadie podía decir nada porque ganó Milei, por más que dijera cualquier barbaridad había que hacer silencio de radio y demás? Después Cristina de a poco empezó a hablar en sus términos históricos y ahora evidentemente estaba usando otra estrategia de comunicación, al menos en Twitter, que es como una cosa, son más cortos los tweets, aunque sean largos para el promedio de los tweets, y una cosa más de formas más confrontativa, y me parece a mí más de formas similares a las de Milei. No tan grotescas, pero similares en forma, Milei, qué sé yo, esto, lo otro. Ella podía dar en un acto para 60.000 personas una clase de historia, digamos. Ese Milei no era una forma clásica. Sin embargo, a mí me parece interesante porque me da la sensación que le está empezando a debatir en el terreno de él. Y quizás ahora la leen más los que votan a Milei. ¿Vos qué interpretación haces que es la más importante, que tenés experiencia? A mí me llama profundamente la atención que vean 2 Cristinas. Yo veo a la misma Cristina de siempre. No veo en el Milei, yo la veo a Cristina. Sí. De hecho, si mirás, Cristina no tiene una sola forma de expresarse. También por eso, tal cual, las letras también de molde, por eso tiene esa complejidad como dirigente, ¿no? Sí, tal cual. Dirigenta, no sé cómo. Dirigenta, yo soy dirigenta. Pero tiene esa complejidad justamente porque no tiene una sola forma de expresarse, ¿no?
Entonces, para mí, esa es Cristina. Yo me la imaginaba escribiendo el tuit. Tal vez estoy completamente equivocada. No, yo también me la imagino a ella. Pero cuando leía en Twitter, no es Cristina, no sé qué, yo decía... Además de que pienso que el debate, ¿no? Es quedarse en las formas en un sentido ritual, ¿no? En que Milei entró con otras formas. Si tiene algo distinto Milei, son las formas. Pero no es lo mismo. Macri también tenía otras formas respecto al kirchnerismo, ¿no? Cuando hacía el contraste en 2015, entró con otras formas, ¿no? Era republicano, buenos modales, un tono... claro. Siempre, sí, al ajuste lo llamaba parejo, reperfilamiento. Exacto, claro. ¿no? Tenía otros modismos y términos. Tenía otras formas, ¿no? Pero por eso, la forma pesa cuando en términos de comunicación y en términos políticos significa algo. Si no, es ritual, ¿no? Claro. Es algo que se hace a veces sin tener mucha conciencia de por qué se hace. Y esta forma que identificás como de Cristina, pero que contrasta con las de hace unos meses, digamos, ¿notás que puede ser interesante en cuanto a debatir en la cancha ajena más que en la propia? Yo creo y eso, mira, viendo en las encuestas que hacemos, viendo la trayectoria de la imagen de Cristina, que está, inclusive, eso es interesante, Cristina está mejor en imagen en este último año que antes de la elección de 2023, ¿no? Y eso para mí tiene que ver también con una demanda de representación, ¿no? Fuerte, y ver quién puede encarnar un liderazgo dentro de la oposición, y claramente Cristina hasta el día de hoy es la que puede encarnar el liderazgo. Axel probablemente, si desarrolla un camino, ¿no? Puede llegar a ocupar ese lugar, pero son lugares distintos que Cristina no va a dejar de tener peso en el debate público, ¿no? Por eso. Entonces, respecto al tuit, yo creo que no me centraría tanto en eso, porque, insisto, para mí es Cristina comunicando, no hay grandes transformaciones. Pero en la imagen, te decía, cuando Cristina creo que estuvo en Fiorito el año pasado, no me acuerdo, pero hizo visitó algunos barrios. Sí, me acuerdo, estuvo en Avellaneda. Habló poco, estuvo cerca. Sí. Y en Moreno. Y hubo creo que fue igual, no sé si vino de la mano de lo del PJ, ahora no me acuerdo. Sí. Estuvo en una fábrica más o menos en el mismo, de cartones recuperadas por sus trabajadores. Sí. Lomas de Zamora, Avellaneda y Moreno, los tres lugares del En ese momento mejoró un poquito la imagen, pudo haber sido casual. Sí. No sé. Pero yo creo que hay ahí algo más de un registro un poco más justamente cercano, en un contexto en el que el debate no pasa por Twitter. Bueno, Julieta, tenemos impresionante. Sí, me quedaría horas escuchándola. Te vamos a tener que invitar varias próximamente. Veces, pero vos viste cómo es la radio, es así cruel, sobre todo los productores, ¿no? Sí, son malísimos. Sí, sacó un arma, recién me apuntaba con un arma. Son nuestro Santiago Caputo. No, la verdad que tenemos un gran productor que, nos va marcando los tiempos. Te agradecemos mucho, Julieta, por venir. Te vamos a seguir molestando, ya sea desde el diario, en diferentes espacios. Y bueno, chicos, tenemos que decir, ¿tienen los ganadores ustedes de los sorteos? Tenemos. Bueno, en breve los tenemos, pero pasemos con el diario de mañana que nos gusta tanto, el diario en la versión papel, todos los tiempos argentinos.